Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Java. Hoy les voy a mostrar básicamente hash set. La interfaz set es parte del framework de colecciones de Java y define un conjunto de elementos sin duplicados. La clase hashSet es una implementación de la interfaz set que utiliza una tabla hash para almacenar elementos. Si se fijan aquí, yo les dejé la referencia interfaz, tenemos entonces collection, después la interfaz set, ¿sí? Como antes teníamos list, ahora tenemos set, y de set cuelga una de las tantas que es hash set. Y lo que hace hash set, entonces como acabo de decirles, es crear una estructura de tipo hash donde ordena entonces estos datos. Mejor dicho, no ordena, donde guarda estos datos. Como ventaja podemos decir que los hash set no permiten elementos duplicados. Pero para saber si un elemento está duplicado tenemos que utilizar equals y hash code, como vimos en un video, unos cuantos videos atrás, para realmente comprobar si estos valores están siendo duplicados o estos objetos están siendo duplicados. Recuerden que este tipo de estructuras no funcionan con datos primitivos, funcionan con objetos. Y ya sabemos que un objeto no es fácil comprobar si un objeto es igual a otro, así, digamos, de forma sencilla como haríamos con un doble igual. Tenemos que usar métodos como equals y hashCode. Entonces, si nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, un objeto que se llame persona, y ese objeto que se llame persona tiene un campo, supónganse que sea el número de documento, nosotros sabemos que podemos tener personas que se llamen igual. Es normal, puede haber dos personas que se llamen Juan y que incluso tengan el mismo apellido. Eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que, por ejemplo, esas dos personas tengan el mismo número de documento. Entonces, cuando nosotros implementamos una colección de este tipo de colecciones son ideales para eso, porque si encontraran que un objeto es igual a otro, no lo van a permitir. O sea, no va a permitir que ese objeto pase a formar parte de la colección. Ahora, tendríamos que implementar en la clase, supuestamente, clientes o la que hayamos creado, clientes, personas o lo que fuera, tendríamos que implementar entonces el método hashCode y el método equals. Y si recuerdan, esto lo hacíamos en forma automática, nos ayudaba el IDE y nosotros podíamos tildar qué campos elegíamos. Bueno, el campo que elegiríamos en un caso como este sería el número de documento, que sabemos que va a ser, por ejemplo, un número único. Por otro lado, hash set, de forma totalmente transparente a nosotros, sin que nosotros digamos nada ni programemos nada para que así lo haga, cada vez que nosotros creemos un objeto, o sea, cada vez que nosotros le carguemos un dato a esta colección, él se va a fijar, o sea, se va a basar en ese programa utilizando equals y utilizando hashCode si realmente cumple o no cumple los requisitos. O sea, si realmente no es igual a nada de lo que ya tenga la colección adentro. Si es igual a algo de lo que tenga la colección adentro, entonces no lo va a permitir. Dijimos entonces, como una de las posibles ventajas es el hecho de que automáticamente no permite elementos duplicados. Después, ofrece un tiempo constante para las operaciones de agregar, eliminar o buscar elementos en promedio. O sea, normalmente tiene la misma velocidad para cualquiera de estas operaciones. Es muy eficiente en el uso de la memoria y generalmente es bastante rápido en general. O sea, es muy veloz para poder utilizarlo. Como contra que tiene o desventaja que tiene, bueno, es que no mantiene un orden específico de los elementos, ¿sí? Estos elementos se van generando en base a cómo se va generando la tabla de hash al momento que nosotros los vamos cargando con su valor. No permiten un acceso directo, o sea, nosotros no tenemos un puntero, por ejemplo, no tenemos un ID, o no tenemos un índice, o no tenemos una clave que pueda hacer que accedamos a un valor dado cualquiera de la colección y demás. O sea, no tenemos forma de acceder a un valor en particular. Y después no es sincronizado, lo que significa que no es seguro para usar en entornos concurrentes sin sincronización adicional. Esas son las virtudes y las deficiencias o las cosas en contra que tiene entonces hashSet. Vean que es muy similar, van a ver que todos los métodos, todo lo que les voy a mostrar es muy similar a todo lo que ya vimos. O sea, es muy similar al array, es muy similar
linked list, ¿sí? Es muy parecido. Podemos crear, entonces, basándonos en set, o sea, podemos crear basándonos en la interfase, como antes hacíamos con list, un objeto, en este caso, un objeto que le vamos a pasar string. Recuerden que los string son objetos, no es un dato primitivo, ¿sí? Al cual le llamé set1 y hago new hash set string. Y en este caso me baso otra vez en array as list para mostrarles que yo les puedo pasar directamente en la primera línea un montón de valores, ¿sí? Esto se los mostré que también era posible con las clases que vimos anteriores, o sea, los videos anteriores, donde mostramos linked list y donde mostramos array list, ¿ok? También lo podemos hacer vacío, ¿sí? Podríamos hacerlo vacío y luego con add, como hemos visto, cargar valores. Con la diferencia de que acá, por ejemplo, en este ejemplo, cuando yo estoy cargando string, si yo repitiera un dato, ¿sí? El string propiamente, esto es básico por el string, este dato no se cargaría porque lo detectaría al momento que está duplicado. O sea, en el caso de string, si yo estoy cargando string y yo estoy colocando la misma cadena, ¿sí? Estoy pasando un literal con la misma cadena, acá lo detectaría en el momento, no me daría error, ni me avisaría, ni me diría este dato ya lo cargaste o este dato ya existe, no me diría nada, pero simplemente lo único que estaría en la colección sería esto y esta línea es como que nunca hubiera estado, ¿sí? Como que si nunca hubiera existido. Ojo, esto es con los string, ¿sí? Si yo, como dije, estoy usando un objeto que sea más complejo, donde tiene, no sé, 5 atributos y uno de esos atributos, digamos, es el DNI y ese DNI no se puede repetir, entonces yo puedo cargar, si no implemento en esa clase, en la clase cliente, no implemento hashcode y no implemento o sobrescribo equals, entonces no va a detectar nada y sí me va a repetir datos. O sea, si yo tengo el cliente 1 con el documento 123 y tengo el cliente 2 con el documento 123 y todos los demás datos son iguales, tanto el nombre, apellido como lo demás, o sea, todos los datos son iguales o inclusive aunque fueran diferentes, ¿sí? Y yo estoy repitiendo información como la información del documento, que se supone que no puedo tener dos clientes que tengan el mismo documento, y yo en la clase cliente no sobrescribí hashcode y no sobrescribí equals, este hash set no va a detectar nada y me va a duplicar información, ¿sí? Así que es imperativo, y disculpen que lo repita tanto, pero es imperativo el hecho de que ustedes en la clase cliente, si quieren prever que haya dos personas con el mismo documento, generen, sobrescriban hashcode y sobrescriban el método equals para que monitorice el campo, por ejemplo, DNI, documento o el nombre que le quieran poner. En cuyo caso sí no les va a dejar duplicar información con respecto, o sea, va a estar, el hash set va a estar revisando que lo que ustedes estén cargando bajo ningún punto de vista pueda ser un documento que esté duplicado. Contains, ya lo vimos entonces en videos anteriores. Va a devolver un booleano. En este caso yo le pregunto si contiene mandarina. Obviamente la contiene y está escrita exactamente de la misma forma. Por tanto, esto va a devolver un true. Contiene mandarina esta colección, ¿sí? Set2 contains mandarina. Es como si le preguntáramos si contiene ese valor. Después, size nos devuelve la cantidad de elementos. Fíjense que yo le puse que devuelve 5 y esto devuelve un entero. ¿Por qué va a devolver 5? Porque va a contar estos nada más. Y estos son 5. Este nunca se cargó, por tanto son 5 elementos. Eliminar un elemento, ya lo vimos, es con remove. Remove y el elemento que queremos eliminar. Acá no hay cuestión de índice. Recuerden que el hash set no tiene índices. Así que tenemos que pasar qué objeto queremos eliminar. En este caso, mandarina. Verificar si la colección está vacía, lo hacemos con isEmpty y va a devolver un booleano. En este caso va a devolver falso porque tiene 5 objetos la colección adentro, así que va a devolver falso. Iterar elementos, ¿sí?, de un hash set. Lo podemos hacer como vimos con un for each, ¿sí? Lo podemos hacer con una función lambda, sin ningún tipo de problema. Esto es exactamente igual como lo que vimos con linked list o como lo que vimos con array list. Exactamente lo mismo. Acá tenemos un método que se llama addAll o agregar todos. Esto lo que hace es que si nosotros estamos queriendo pasar otra colección, nos agregue todo lo que no se repita. Fíjense que puse acá, agregar todos los elementos de otra colección al conjunto actual.
obviamente con el mismo tipo de datos, o tendremos un error, un class exception. Los elementos duplicados no serán agregados. Clear es igual como lo que venimos viendo en videos anteriores. Lo que va a hacer es eliminar todo lo que tenga adentro el hash set. O sea, va a dejar en blanco el hash set, como si recién lo hubiéramos creado y no le hubiéramos cargado nunca ningún elemento. Después tenemos retain all. Esto es, en este caso se los pongo así para que lo entiendan. Si yo estoy poniendo set2.retain all, al único que va a afectar es a set2. A set1 no le va a pasar absolutamente nada. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Esto va a afectar a set2 y set1 no va a ser afectado en nada. Y lo que va a hacer es que va a eliminar cualquier dato que no sea parte en set1. Lo que va a hacer es dejar lo que está repetido y eliminar todo lo que no esté repetido. Después tenemos contains all. Contains all lo que hace este método es compara dos colecciones. Y fíjense que les pongo dos colecciones diferentes. Acá tengo un array list y acá tengo un hash set. ¿Sí? Son dos colecciones, pero son dos colecciones de otro tipo. Esto es un set y esto es un list. No importa. Nosotros podemos usarlo, este método, para comparar, ¿sí?, estas dos colecciones. Y fíjense lo que hace. Verifica que todos los elementos de una colección estén presentes en la otra y retorna un booleano. ¿Sí? Entonces, si yo le estoy diciendo que me compare si set, ¿sí?, set es esta que está acá arriba, si set contiene los elementos que están en la lista, ¿sí? Fíjense que en la lista tengo el 2 y el 3. Y en el set tengo 2 y 3. Como tengo los valores, o sea, los valores que estoy queriendo que me compare los tengo, la respuesta es true. ¿Sí? Si yo acá no tuviera el 2 y esto fuera el 4, entonces me daría falso, porque no tiene el 2. Yo necesito que tenga el 2 y el 3 para que me devuelva true. Si tiene solamente uno de los valores, entonces me va a retornar falso. Después tenemos un método, como vimos antes, getClass, que lo que me hace es me permite recuperar el paquete al cual pertenece el objeto que estoy ejecutando. En este caso, JavaUtil hashSet. Esto es el paquete que estamos importando para poder trabajar con la clase hashSet. De hecho, yo no estoy importando hashSet, yo estoy importando JavaUtil.asterisco. Ya lo vimos en ejemplos anteriores también. Este método hashSet también tiene como linked list la opción de iterarlo, pero en este caso lo hacemos con iterator. Fíjense que es muy similar a lo que vimos con linked list, ¿sí? Es muy similar. Tenemos iterator, qué tipo de dato va a recibir, son string, estuvimos trabajando con string, el nombre que le puse va a ser iterator. Este dato lo que va a hacer es igual que como vimos con linked list, guardar un puntero al mismo objeto en la memoria heap. Así que cuando yo modifique con iterator algún dato de la colección, tanto lo va a modificar, o sea, tanto lo va a ver hashSet como iterator van a estar viendo lo mismo, porque ambos objetos apuntan al mismo lugar en la memoria o al mismo objeto en la memoria. Cuando estoy haciendo acá esto, pasándole el método set2.iterator, lo que estoy haciendo es, digamos, pasarle el puntero, ¿sí?, a esta variable iterator para que modifique, ¿sí?, con el método iterator, para que modifique a set2, a la colección set2 que está en la memoria heap. Entonces, si nosotros tenemos ahora un objeto iterator, como lo tenemos en este momento, podemos, por ejemplo, con un while usar hashNext. Recuerden que hashNext lo que hace esta opción es devolver un booleano. Siempre que haya, digamos, un objeto siguiente, o sea, siempre que tenga un objeto siguiente en la colección, hashNext va a devolver true. Y cuando no haya más nada, o sea, cuando yo haya llegado al final de la colección, entonces va a devolver false. Entonces, para recorrer con un while, lo que yo hago es crear un string elemento, porque lo que voy a guardar acá es el elemento, ¿sí?, el elemento que voy recuperando por cada ciclo, por cada bucle. Lo que voy a guardar es lo que tenga iterator next. Recuerden que next, ¿sí?, lo vimos ayer en el video de ayer, next lo que hace es saltar una posición, y cuando salta una posición y se ubica entre, digamos, el primer elemento y el segundo elemento, devuelve el elemento que saltó. En este caso va a devolver el elemento de la posición 0, podríamos decir, aunque en este caso esto no tiene índice. Pero si salta un elemento y arrancó, digamos, desde el principio, porque acá lo acabo de declarar, ¿sí?, acá lo acabo de declarar, entonces el puntero se puso en el principio, acaba de saltar el primer elemento y lo acaba de devolver. Podríamos decir que
virtualmente hablando, que está devolviendo el objeto en el índice 0, podríamos decir, ¿sí? Entonces esto va a hacer que muestre el primer elemento. El primer elemento era, habíamos puesto limón. Entonces lo que estaría imprimiendo o lo que estaría mostrando sería limón. Cuando vuelva a repetirse el while y entre en el segundo ciclo, el next va a hacer que salte entre medio de naranja y mandarina, y como saltó naranja, lo que va a imprimir es naranja, ¿sí? El puntero ahora quedó, digamos, entre medio de naranja y mandarina. En el próximo bucle va a saltar entonces entre medio de mandarina y bergamota, y lo que va a devolver es mandarina, ¿ok? Bien, y estamos en esta línea, iterator, set2, iterator. Esto vuelve entonces al inicio el iterador. Recuerden que cuando nosotros hacemos esto, set2 iterator, y se lo asignamos nuevamente a iterator, a la variable que estábamos usando, al haber hecho esto, lo que estamos haciendo, igual que lo vimos ayer con el video del linked list, y cuando estábamos iterando la linked list, es volver al inicio, digamos, poner el cursor al inicio a través de la colección, ¿sí? Iterator tiene nada más que estos tres métodos, ¿sí? Tiene el método, es más sencillo que el que vimos ayer con linked list. Tiene el método next para saltar, tiene el método entonces hash next, y tiene el método remove. Es más básico lo que podemos hacer con entonces este iterador, ¿ok? Pero sigue siendo igual de útil. Una cosa que me olvidé de nombrarles es que cuando ustedes vayan a hacer uso de remove, ¿sí? Siempre para que remove funcione, antes tiene que haber un next. O sea, remove va a remover lo que haya saltado el next, ¿sí? Si ustedes hicieron iterator next y saltaron, por ejemplo, José, o si saltaron mandarina o saltaron bergamota, y luego hacen un iterator remove, lo que se va a remover entonces es lo último que saltaron, ¿sí? Recuerden que acá remove ustedes no pueden ponerle remover tal cosa, ¿sí? No pueden poner iterator remove mandarina, no pueden hacer eso. Lo que hacen es iterator remove. ¿Y qué objeto? ¿Cómo le dicen qué objeto? Bueno, el objeto que saltaron. Si ustedes no lo hacen esto de esta forma y quieren remover algo, les va a dar un error. No van a poder remover. Si no han ejecutado un next antes, no van a poder remover utilizando iterator remove. Me olvidaba de un detalle importante. Cuando ustedes están usando iterator, si ustedes quieren usar un for each con una función lambda, van a ver que el for each no es for each, es for each remaining, ¿sí? Pero es lo mismo que si fuera un for each, es exactamente igual. Fíjense lo que están viendo, iterator.forEachRemaining. Abren las llaves, elemento, flecha, abren estas llaves como siempre, y dentro ponen el system.out.print y imprimen. Pero esto es entonces cuando están usando iterator, ¿sí? Pero si ustedes están usando, por ejemplo, un set, supónganse que aquí, vamos a recorrer aquí esto, pero entonces set2, pero usando un for each, ¿sí? Fíjense que acá sí tenemos for each, no es remaining, y sería lo mismo. Así de esta forma nos va a recorrer todo. Vamos a ponerle algo para reconocerlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, un más. Y vamos a poner una doble barra de esta forma. Así lo vamos a reconocer. Vamos a hacer control S para salvarlo. Vamos a ejecutarlo. Y van a ver que tenemos ahora la salida entonces con esta doble barra, ¿sí? Fíjense, naranja, mandarina, pomelo. Miren, voy a poner print y no print ln para que salga en una línea y se vea más fácil. ¿Ven? Naranja, mandarina, pomelo, bergamota. Y aquí abajo, este Juan Carlos es esto que estamos recorriendo acá con el for each remaining, ¿sí? Esto es el iterator, ¿sí? Iterator, fíjense que yo tengo esta flecha, ¿sí? Si ponemos asterisco, asterisco y lo vuelvo a ejecutar, van a ver que lo que está imprimiendo es específicamente eso que ven ahí. ¿Ven? Juan, asterisco, asterisco, Carlos, asterisco, asterisco. Esta es la salida de este for each remaining. Ahora sí, terminamos. Chau, chau.